Hola amigos, sean todos bienvenidos. Hoy vamos a hablar un tema muy importante en nuestras ganaderías, que quiere decir que este tema que vamos a tratar es nada más y nada menos que el reproductor que vamos a tener en nuestra ganadería. Si tenemos un reproductor adecuado, es el 50% del éxito futuro que vamos a tener. Es decir, es el 50% que aporta al reemplazo de nuestras crías que vamos a tener en un futuro. Por tanto, tener un buen toro es garantía de que tengamos una buena descendencia. En este tema tenemos que ser muy concretos y tenemos que ser muy específicos a la hora de escoger un toro. No podemos escoger cualquier toro, porque como decíamos, es el 50% del futuro de la rentabilidad que va a tener nuestra ganadería. Si lo hacemos mal, vamos a tener animales que realmente no sean rentables. Hacer un levante de terneras que va a ser a futuro un periodo largo, un trabajo bastante dispendioso y que no funcionen cuando ellas vayan a empezar a producir, porque el toro que seleccionamos no da las garantías productivas que necesitamos, es un completo desastre, es una catástrofe total que podemos tener en nuestras ganaderías. Por tanto, es importante que el toro que escojamos sea el más adecuado posible y que tengamos un toro, ya que no podemos utilizar la inseminación o utilizamos la inseminación y necesitamos un toro para repasar. Necesitamos utilizar un toro que sea de muy buena genética, de muy buena calidad y que haya sido levantado de una forma adecuada. Si tenemos un reproductor que sea bueno, nuestra descendencia va a ser buena, por tanto vamos a tener un negocio a futuro que va a ser muy rentable. Si no, todo lo contrario, vamos a tener pérdidas irremediables y que van a ser difíciles de sostener, porque hemos hecho un trabajo que nos ha costado mucho tiempo y dinero para poder levantar unas terneras de calidad y realmente, como decíamos antes, no lo van a hacer. Si te gusta nuestro canal, no olvides suscribirte. Si te gusta el video de hoy, al final de él, regálanos ese like. Sean todos bienvenidos. ¿Quieres desarrollar un proyecto ganadero? ¿No sabes cómo hacerlo? ¿Necesitas quien te ayude? Nosotros en la distancia podemos ayudarte a desarrollar tu proyecto ganadero. Contáctanos. Bueno, como decíamos al principio del programa, el 50% del resultado que vamos a tener con el toro que incorporemos a nuestro rebaño va a ser el éxito o el fracaso a futuro. ¿Por qué? Porque la genética se transmite 50-50. 50 que transmite el macho, 50 que transmite la hembra. Si nosotros colocamos un toro que no sea lo suficientemente bueno para mejorar lo que ya tenemos, lo que vamos a encontrarnos es con un toro que de pronto nos desmejore lo bueno que ya tenemos. Por tanto, no va a ser rentable lo que vamos a obtener. Necesitamos obtener una descendencia que realmente sea buena. Si pensamos en hacer un levante de nuestras futuras crías, es importante que tengamos en cuenta que toda la descendencia que vamos a levantar en nuestra finca debe ser de muy buena calidad, porque el tiempo que dura una ternera en criarla, en levantarla y en tenerla lista para que dé su primera lactancia o su primera cría, su primer parto, es bastante largo, cuesta mucho dinero, y si ese animal no resulta bueno, pues vamos a tener, como decíamos, pérdidas, y nadie quiere tener pérdidas en su finca. Todos lo que queremos tener son animales que siempre produzcan, son animales que sean mejores y unos ingresos mucho más grandes que lo que nos vienen dando las madres que tenemos ya en la finca en producción. Por tanto, siempre queremos mejorar. Yo creo que todos los negocios lo que buscan es tener siempre unas mejores ganancias, unas mejores animales para que puedan ser mucho más productivos. Ese es el éxito de cualquier negocio, siempre poder producir de mejor manera y de mejor calidad y producir más de lo que ya tenemos. Así que en este punto tenemos que empezar a pensar que un toro es algo muy valioso, es algo que debemos escoger con mucha calma, con mucha paciencia, seleccionando bien, y no porque nos guste, porque se vea bonito, porque tenga un fenotipo bastante bonito, que nos llame la atención. No, necesitamos ver que ese animal que vamos a incorporar, porque es un solo toro en principio que vamos a tener para manejar 30-35 vacas como mucho. Cada toro que incorporemos a nuestra finca debe tener una calidad asegurada. No debemos comprar porque nos guste, no debemos comprar por comprar, ni debemos comprar un toro en cualquier sitio. Aquí sí tenemos que tener mucha más fiabilidad que con las hembras que incorporamos, porque lógicamente todas las crías que van a salir de ese toro tienen que ser de muy buena calidad. Entonces tenemos que buscar sitios donde manejan genética, donde se maneja inseminación artificial, donde se hagan transferencia de embriones, donde podamos tener animales que realmente sean buenos. Ahora viene la pregunta: ¿es importante un toro con registro o un toro sin registro? Bueno, el registro, ¿qué nos va a dar? Nos va a garantizar
ya que tengamos la fiabilidad de que ese toro que estamos comprando viene de tal madre, viene de tal padre, de tales abuelos, etcétera, etcétera. Vamos a conocer toda la genealogía del animal. Eso es una prenda de garantía, pero también podemos encontrar algunos toros que no sean registrados, de hatos que realmente manejen muy bien la genética, y podemos encontrar toros que también sean destacados, que puedan tener incluso la misma genética que ese toro registrado. El registro es una prenda de garantía porque sabemos que lo que allí estamos comprando vamos a tenerlo en nuestra genealogía, en la genealogía de ese toro, y es lo que es, porque es registrado, porque es verificado, porque es certificado, y así es. Ahora, si nosotros, como decíamos, compramos sin registrar, podemos tener hatos de confianza donde también podemos mirar toda esa genealogía que tiene el toro. Si hacen un buen manejo genético, podemos obtener buenos animales y quizás logremos mucho mejor precio con un toro que no sea registrado que uno registrado. La decisión de cada uno de ustedes, del bolsillo de ustedes, pero sí es importante, registrado o no, que sea un toro que sea de muy buena genética, que nos implique que tengamos buena calidad cuando vamos a producir crías y descendencia de ese toro en nuestro hato o toros. Todos deben ser seleccionados con los mismos parámetros y las mismas cualidades de selección que hemos escogido para esos reproductor o reproductores que necesitamos en nuestra ganadería. Compremos siempre bueno para que tengamos bueno al final. No compremos por comprar. Toros hay muchos, pueden ser muy bonitos, pueden decirnos muchas cosas, pero realmente debemos hacerlo en un sitio en el que tengamos la confianza de que lo que estamos comprando realmente es bueno. Si lo hacemos así, vamos muy bien. Ese es el objetivo principal. Ahora ya sabemos y tenemos el primer punto claro: toros de buena genética y de buena calidad, comprados en sitios que produzcan animales de calidad. Bueno, el segundo punto es saber realmente qué es lo que queremos. Si nosotros vamos a obtener descendencia de nuestras vacas y trabajamos lechería, debemos buscar un toro que nos produzca más leche. No podemos buscar un toro que sea doble propósito o que sea un toro simplemente para carne. No es el propósito que necesitamos. Queremos más leche, un toro que sea aún de una raza mucho más lechera para que nos produzca más leche, o de la misma que manejamos, pero que sea un toro de una genética alta con buena proyección a producir mucha más cantidad de leche. No nos pongamos a inventar leche, sigamos con la leche. Si tenemos un doble propósito y queremos mantenernos en el doble propósito, pues buscaremos un cruce o una raza que nos produzca el doble propósito. Si queremos más leche, un doble propósito que nos produzca más leche. Si queremos más carne, un doble propósito que produzca leche, pero que produzca más kilos de carne en la descendencia que va a producir. Y si realmente queremos carne o vamos a hacer un cruce terminal, aunque tengamos ganado lechero, vacas de leche, pero esa cría, sea macho o sea hembra, se va a descartar, pero queremos producir un animal que sea de muy buena calidad, que produzca carne, que sea un toro especializado en producir carne. Así obtendremos un cruce terminal que sea apetecido, que nos lo paguen bien, que sea bastante vistoso y que la gente que va a cebar nos pueda comprar ese animal para hacer una cría, sea hembra o sea macho, le funcione de esa manera. Entonces hay que tener claridad que tenemos que comprar un toro que se encaje en las necesidades productivas que tenga nuestro hato. No nos pongamos a inventar a comprar un toro doble propósito si queremos producir más leche, y no nos pongamos a comprar un toro muy lechero si queremos seguir manteniendo un doble propósito con alguna de las dos orientaciones que dije. Lo mismo con la carne. Hay que tener claridad qué es el producto final que vamos a desarrollar en esa preñez de cada una de nuestras vacas. Si no lo hacemos así, también estamos equivocados, estamos confundiendo el camino y no vamos a obtener los resultados productivos que realmente necesitamos. Tienes un espacio pequeño, quieres maximizarlo, quieres aprovecharlo al máximo y quieres poder tener mayor cantidad de animales en un espacio pequeño. Una de las alternativas más importantes para tener es tener pastos de corte. Si tienes pastos de corte, puedes aumentar las cargas y tener mejor alimentados tus animales teniendo mayor cantidad. Nosotros tenemos semillas de pastos de corte de diferentes tipos para diferentes tipos de pisos térmicos que pueden servir para que tú establezcas en tu finca tu banco de semilla. Sumado a estas dos cualidades que tenemos que buscar en nuestro reproductor, sumémosle una tercera. Y aquí tenemos que delimitar un poco más la escogencia de nuestro animal. Si tenemos un piso térmico determinado, tenemos que ver
que ya teniendo el propósito, ya sabiendo que es un animal de calidades de genética, tenemos que buscar que se enfoque en nuestro piso térmico, en nuestra temperatura, en nuestra altura y que nos funcione bien. No es posible que traigamos un animal que a lo mejor venga de funcionar en 4000 metros a llevarlo a un trópico bajo. No va a funcionar, se va a morir ese animal y si sobrevive le va a costar mucho trabajo estar activo y preñar a nuestras vacas. Tenemos que buscar un animal que realmente funcione en el piso térmico donde estamos, ya sabiendo el propósito y ya sabiendo la genética del animal. Ojo, que se adecue a las condiciones que tenemos en nuestra finca y en nuestro entorno, si no, tampoco va a funcionar. Tenemos que tener claridad que un toro no es eterno, no se puede eternizar en nuestro hato. El toro va a tener un periodo de vida de 5 a 7 años más o menos en nuestro hato, dependiendo la cantidad de animales que tengamos y dependiendo el comportamiento que tenga el animal. Hay toros que se vuelven muy territoriales, que en poco tiempo ya son agresivos, ya son peligrosos y esos toros no deben estar en el hato. Otros toros que ya tienen hijas, que ya son hijas que están en edad de ser servidas por un toro y no puede ser que el padre tenga que servir a sus propias hijas. Ahí tenemos que hacer un cambio de toro, tenemos que saber que el toro es una inversión por un periodo de tiempo determinado, pero que al cabo del tiempo habrá que cambiarlo. Si tenemos pocos animales, lógicamente el toro va a rotar mucho más rápido, cada cierto periodo de tiempo va a tener que salir. Si tenemos muchos animales, puede tener una vida útil más larga porque podemos rotarlo en diferentes lotes donde tengamos diferentes vacas. Pero en el momento que ya las crías son las que tengan que ser servidas, ese toro bajo ninguna circunstancia debe haber ese toro en la finca y ni se deben preñar esas vacas porque vamos a incurrir en tener endogamia y eso generará algunos problemas. Y lo que siempre hemos dicho que necesitamos tener un toro que realmente sea bueno para que funcione, que esté y nos dé unas crías que sean adecuadas al resultado productivo que la finca necesita. Así que tener en cuenta también cuando el toro ya cumpla su ciclo debe salir de la finca y hay que incorporar otro. Por eso a veces es bueno tener toros en escala, es decir, yo tengo un toro sirviendo o 2 toros sirviendo, debo tener alguno que va en crecimiento para hacer el reemplazo cuando estos 2 animales que están sirviendo en nuestro hato, alguno de los 2 deba salir, este que estamos levantando ya puede hacer el reemplazo de ellos. Otra forma de hacerlo es directamente cuando necesitamos un toro, vamos a donde lo necesitamos comprar y lo compramos directamente y tenemos animales siempre, cada vez que los necesitamos, a la edad que necesitamos y ya en servicio. Pero las 2 alternativas podemos hacerlas. Podemos comprarlos a lo mejor pequeños, irlos criando, irlos levantando y llevándolos ya grandes sin ningún afán, teniéndolos ahí de reserva, habiéndolos comprado pequeñitos, a un precio pequeño, habiéndolos levantado, manejado, adaptado a todo el manejo, a la climatología de nuestra finca y tenerlos para que cuando haya que hacer un reemplazo ya tengamos ese otro toro de calidad futuro sirviendo a nuestras vacas, a nuestras futuras vacas. Es importante también saber que un toro podría servir hasta 60 animales, pero no todos los toros tienen esa libido o esa fertilidad que les permita poder cubrir tantas vacas. Lo normal es que contemos con lotes de 30 vacas, 30, 35 vacas. Esa es la posibilidad productiva de ese toro. Si ese toro no es capaz de preñarnos esa cantidad de vacas, es un toro que también habrá que descartar porque no tiene la fertilidad suficiente para poder preñar a nuestras vacas y nosotros no tener que tener vacas con días abiertos, vacas sin preñar que no generan dinero y que generan pérdidas. Por tanto, siempre tengamos más o menos pendiente tener por cada 30-35 animales un toro y de acuerdo a la cantidad de animales que tengamos, la cantidad de toros que debemos tener por cada uno de los lotes. De forma que no tenemos que hacer que ese toro nos tenga que servir todas las vacas, que le cueste trabajo, que de pronto lo consiga, pero que podamos tener el riesgo de que no lo consiga y tengamos vacas sin preñar. Todas las vacas deben estar preñadas cuando les corresponde y debemos tener, por tanto, un toro que cumpla con esa misión y esa función para evitar tener vacas que no estén preñadas, que van a ser improductivas. Ahora me preguntan ustedes, ¿cómo sé si mi toro es bueno, no es bueno, sirve, no sirve? Bueno, lo primero que podemos hacer y que nos va a indicar cuál es el resultado de esas preñeces, de esas vacas, de esa fertilidad de ese toro va a ser las palpaciones o las ecografías. Si hacemos periódicamente estas palpaciones o estas ecografías, nos puede determinar si el toro está preñando o no las vacas, cuántas tiene preñadas, cuántas preña durante el año, si el toro realmente se puede quedar en la finca o debe salir porque no es lo suficientemente fértil, porque la reproducción en la finca no funciona. Lógicamente teniendo en cuenta que las vacas estén en buenas condiciones de salud
salud, estén en buenas condiciones corporales, no estén pasando hambre, no estén enfermas y deben ser preñadas porque están en perfectas condiciones. Ahora, si la culpa es de alimentación o de alguna enfermedad o de manejo y las vacas no se preñan, entonces no es el toro el responsable. Hay que tener claridad en esto y determinar cuál de los puntos es en el que el toro está fallando o no está fallando, o estamos fallando nosotros con la alimentación y el manejo de esos animales. Aquí también para recalcar la importancia de escoger o un toro puro o un toro cruzado. ¿Cuándo escojo un toro cruzado? Muchas veces escojo toros cruzados cuando tengo a veces animales, por ejemplo, de doble propósito, que son cruzados, como por ejemplo el guirolando. A veces trato de mantener ese F1, ese animal en esa misma proporción de cruce para que el toro siga manteniendo ese mismo F1. Bueno, es una forma viable de manejar. Pero cuando tengo, por ejemplo, animales puros y quiero seguir teniendo animales puros porque realmente se pagan bien, no es conveniente tener un toro cruzado. Por más bonito que vea, porque tenga más jiba, porque tenga más oreja, porque me gustó más. No. Siempre hay que buscar el toro adecuado a las necesidades que tenemos. Entonces miraremos si queremos mantener la misma raza pura que tenemos, otra raza diferente pura, o necesitamos un animal cruzado para buscar ciertas características productivas. Si no es así, no estamos haciendo bien la selección. Necesitamos escoger el toro de acuerdo a las necesidades que tenemos. Todos los puntos que hemos venido hablando, venido diciendo, hay que tenerlos en cuenta, pero es muy importante que sumemos absolutamente todos para que la escogencia de nuestro reproductor sea la más adecuada posible y así logremos mejores éxitos. Si no llevamos todos estos puntos uno tras de otro, teniendo en cuenta a la hora de seleccionar nuestro toro, seguramente vamos a tener algún problemita a la hora de la reproducción y eso no es lo que queremos, ¿cierto? Entonces tenemos que buscar la forma de encontrar el toro adecuado. Lo ideal generalmente es manejar la biotecnología, manejar la inseminación artificial, hacer transferencia de embriones, manejar la reproducción de una forma mucho más eficiente, más tecnológica, pero muchas veces no podemos hacerlo o no podemos hacerlo con todos los animales. Por tanto, aunque manejamos estas biotecnologías, a veces necesitamos un toro para que las vacas que no nos han quedado preñadas, el toro sí lo haga y necesitamos un toro de genética. O en el caso de que no podamos manejar nada de esto, podamos tener toros de una calidad inmejorable que nos permita obtener descendencias que realmente sean de la misma calidad. No siempre por barato estamos comprando bueno y no siempre por comprar lo más caro estamos comprando lo mejor. Por tanto, hay que comprar animales que se adecúen al precio y a la calidad que necesitamos. En el mercado podemos encontrar opciones, siempre comprando a gente que realmente produzca animales de calidad y de genética. Así vamos a ir por buen camino. Nunca dejemos, como decíamos antes, hijos de las vacas para futuros reproductores, sobre todo si hay consanguinidad de este toro con diferentes vientres o madres que van a haber en la finca. Ahora, si este toro no tiene nada de sangre con las que les vamos a poner a padrear, no habría problema. Si es un animal que hemos manejado por inseminación artificial, con unas ciertas calidades, con cierto manejo, lo hemos criado y levantado de una forma adecuada, podría ser una posibilidad. Pero siempre es mejor vender los nuestros y comprar de afuera para que no haya ninguna posibilidad de líneas de sangre y no tengamos ningún inconveniente a la hora de cruzar. Para finalizar y que nos quede claro, siempre debemos tener claros los parámetros para seleccionar un toro. Tener todos estos parámetros, no precipitarnos nunca a la hora de comprar un toro. No porque nos ofrecieron este que está al lado de nosotros, que no nos cuesta transporte, que está bonito, no. Busquemos con calma, con tranquilidad, sin tener que afanarnos y encontremos el mejor reproductor que podamos encontrar para nuestra ganadería. Y así hagámoslo siempre que necesitamos incorporar un nuevo toro a nuestra finca. Si hacemos esta selección, si lo hacemos con calma, si los clasificamos, si vamos y miramos qué tipo de vacas tienen, qué descendencia tiene ese mismo animal, qué ascendencia tiene, podemos mirar que realmente vamos a comprar un toro que es el que necesitamos y que sea eficiente. Si les ha gustado nuestro canal, no olviden suscribirse y si les gusta este video, el del día de hoy, no olviden regalarnos ese like. Muchas gracias por acompañarnos y los espero en una pronta y próxima oportunidad. Hasta siempre.